nuestro estudio número 31 de la carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo. Es la primera carta de Pablo a Timoteo y el título de esta serie es ¿Cómo debes conducirte en la casa del Señor? Y el título del mensaje de hoy se titula Confrontando el pecado y aprendiendo a ayudar. Vamos a hacer una conexión con estos dos títulos que nos van a ayudar el día de hoy, la semana que viene y seguramente la otra semana. Y vamos a estar hablando del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y es confrontar el pecado y aprendiendo a ayudar. ¿Sabe que la predicación expositiva lo que tiene es que te expone y te lleva a predicar todo el consejo de Dios? Entonces uno pudiera decir, ¿y es necesario? Claro que es necesario, porque Dios para eso lo dejó plasmado en las Escrituras. Amén. Ahora, si usted pensara por un momento y yo le dijera, hermano, el domingo que viene, venga a la iglesia porque vamos a hablar de las viudas. Ya si a usted le cuesta venir, si escucha ese título dice, no, gracias pastor, esto no es para mí. Pero no es así, porque realmente la palabra de Dios es poderosa. Amén. Dice el Salmo 119:7, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Y sabe lo que significa la palabra perfecta? En la traducción original significa así: la ley de Jehová es completa, que transforma el alma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra de Dios es completa en todos los asuntos que yo necesito para tener una vida piadosa delante de Dios. La palabra de Dios es la que me instruye a mí en todos los aspectos de la vida. Hermano, todo el consejo de Dios para mi vida está en la Biblia. ¿Se da cuenta, mi hermano? Todo lo que el cristiano necesita, hermano, Dios no te dejó a medias. Dios dejó todo el consejo que tú necesitas en la palabra de Dios. Y el día de hoy veremos cómo nosotros tenemos que lidiar con el pecado y cómo nosotros debemos manejarnos en relación a cómo nosotros tratamos a los hermanos. Cómo nosotros tenemos que comportarnos. Y mire lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 4, y dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo bueno, esto es lo agradable delante de Dios. Ahora, recuerden que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, un pastor joven, pero esta carta nos instruye a todos nosotros en la vida piadosa, en la vida del cristiano. Y ya vimos la semana pasada y la anterior cómo Timoteo era un muchacho joven y cómo Pablo le dice que para ser un buen cristiano, un buen servidor, él tenía que hacer estas cosas. Y una de las cosas que él tenía que hacer era mandar y enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Pero también dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo, Timoteo. Nadie tome en poco tu juventud, porque eso no tiene nada que ver. Es importante que el cristiano tenga bien en claro
las verdades bíblicas y él las pueda vivir. Entonces Pablo, cuando continúa escribiendo esta carta, le dice: no reprendas al anciano no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y cuando nosotros leemos esta palabra, no reprendas al anciano, sino exhórtale, muchas veces uno pudiera pensar, bueno, reprender y exhortar es lo mismo. Pero en este contexto, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Qué le está diciendo cuando le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madre y a las jóvenes como hermana? Pablo está haciendo una comparación con la familia. Él le está mostrando a Timoteo que dentro de la iglesia los hermanos, son familia. Hermano, si usted aprende a mirar las cosas en el contexto de lo que es la palabra de Dios, hermano, seguramente si usted es cristiano, alguna persona que está aquí que también es cristiana, ese será tu hermano por la eternidad. Y quizás tú tienes algún hermano en la carne que tal vez no tiene al Señor y tal vez no tenga al Señor. Y cuando tú partas a la eternidad, tú pasarás la eternidad con ese hermano que estaba en la iglesia y no con tu hermano que tú creías que iba a pasar la eternidad contigo. Entonces lo que Pablo le está diciendo es: la familia de la fe es una familia de verdad y debe ser tratada como tal. En la nueva traducción, la NBI, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, dice así: no reprendas con dureza al anciano, al joven, a la anciana y a la joven. Y el contexto de lo que está diciendo no reprendas al anciano, sino exhórtale, es el contexto: no lo reprendas con dureza. No hables con dureza. Timoteo era un pastor joven, pero él tenía que aprender a lidiar con el pecado. Algo que muchas veces a nosotros no nos gusta. Algo que muchas veces esa tarea le queda al pastor solamente. Y yo muchas veces me he hecho de amigos y también me he hecho de enemigos por hablar del pecado de una persona. Muchas veces nosotros tenemos esa idea y ese concepto de no hablar del pecado, no confrontar a alguien con el pecado, no decirle nada. ¿Por qué? Porque se va a ofender, no me quiero meter, no es mi tema. Justamente el día de ayer fui a ver a un hombre por un trabajo. Y cuando llegué a ver a este hombre, él me habla y me dice: usted es pastor, ¿no? De tal iglesia. Sí, le digo yo. Y me dice: bueno, yo soy un hermano de una congregación y hace 30 años que soy cristiano. Yo digo: wow, tiene muchos más años que yo. Pero cuando empezamos a hablar, yo empecé a notar que este hombre en 30 años no había aprendido nada de Dios. No conocía absolutamente nada de Dios ni de su palabra. Su vida era una vida de misticismo total. Entonces yo empecé a explicarle ciertos asuntos de la palabra. Y este hombre me supera en edad bastante. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Cuando uno está comprometido con la palabra de Dios y con la verdad de Dios, uno tiene que saber, como le dijo Pablo a Timoteo: no exhortes con dureza al anciano, o no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtale como a padre. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿qué hacemos nosotros cuando vemos a alguien que no está andando bien en las cosas de Dios?
¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a un hermano que no se congrega? ¿Qué hacemos cuando vemos a algún hermano que no está andando en santidad y ordenadamente una vida según los principios de Dios? Por eso Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, no tengas en poco, que la gente no tenga en poco tu juventud. No creas que porque eres joven tú no estás llamado a hablar la verdad. ¿Y sabe qué, mi hermano? Muchas veces nosotros creemos que porque no tenemos la experiencia necesaria no podemos hablar de lo que está ocurriendo en la vida de una persona. Muchas veces porque no queremos meternos en problemas. Preferimos seguir así, pero no hablemos. ¿Sabe qué, hermano? Mira, yo tengo algunos familiares que son supuestamente cristianos y ya muchas veces ni siquiera se quieren juntar conmigo. Porque cuando estamos ahí empezamos a hablar y yo le empiezo a hablar de la palabra de Dios y les choca, les confronta. Entonces ellos me dicen: mira, Gastón, seamos amigos, juntémonos, pero no toquemos el tema de la iglesia. ¿Y usted cree que está bien o no? Está bien para no discutir. No, hermano, eso está mal, muy mal. Pero eso genera problema, pastor. Y sí, ¿cuál es el asunto? Lo que pasa es que muchas veces nosotros preferimos tener buenas relaciones con la gente y una mala relación con Dios. Y tú tienes que tener una buena relación con Dios. Y si tienes una mala relación con la gente, Jeremías, si usted lee la Biblia, Jeremías fue un profeta que confrontó durante años el pecado en la nación de Israel, y Jeremías terminaba solo. Jeremías terminaba una vida en la cual nadie quería estar con él. Pastor, pero lo que pasa es que si yo les hablo de lo que están haciendo mal, no me van a hablar mal. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Amén. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú tienes que aprender a confrontar el pecado, a hablar de este asunto, porque esto es importante. Ahora, fíjate una cosa: no les hables con dureza, sino exhórtales. ¿Y qué significa la palabra exhortar en la Biblia? En este contexto, la palabra exhortar significa aconséjales, guíalos a que ellos puedan ver su error. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ¿te acuerdas que yo te escribí anteriormente? Esto enseña, esto manda y esto enseña. Ahora, ese es un mandato, eso es una ordenanza de Dios. Esto no es algo que usted puede decir: bueno, si yo quiero. No. El cristiano tiene la obligación de hablar la verdad, de enseñar la verdad, de predicar la verdad. Entonces le dice Pablo: pero esta exhortación no tiene que ser con dureza. No, tampoco tiene que ser sin exhortación, sino que tiene que ser la exhortación. Pero fíjate algo muy importante aquí. Pablo le dice: cuando lo hagas, hazlo de tal manera que recuerdes que es un vínculo familiar. Que le hables de tal manera que esa exhortación no los humille, no los ofenda, no los golpee, sino que les haga ver su error. ¿Se acuerda que Jesús dijo: si vieres a tu hermano pecar, tómale aparte y repréndele? Muéstrale cuál es su error. Obviamente que muchas veces la gente dice: pastor, lo que pasa es que yo no me animo porque si hago eso, el otro me va a decir: ¿quién sos vos para juzgarme? No te estoy juzgando. Te estoy mostrando. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Muchas veces nosotros podemos, escuche, estar
viviendo desordenadamente o estar viviendo de una manera equivocada y no nos damos cuenta. ¿Sabe las veces que mi esposa me ha hecho a mí ver cosas que yo no veía? Y quizás cuando mi esposa me decía, mira, fíjate esto, y uno dice, ¿quién sos vos para decirme? Yo soy el pastor, yo soy la autoridad, yo soy el hombre que sabe. ¿Quién sos? ¿Quién eres tú para decirme eso? Pero cuando uno se va y empieza a reflexionar y empieza a pensar y lo empieza a llevar a la oración, dice, tiene razón. Lo que pasa es que somos tan orgullosos, tan soberbios, que nos cuesta. Ahora fíjate bien, Pablo le dice, la exhortación no tiene que ser algo ofensivo. Y muchas veces la gente, y esto pasa muchas veces dentro de la familia, de repente la esposa tiene quizás más años en el evangelio y de repente el esposo se convierte y la esposa lo ofende, lo trata mal. Dale vos, pecador, hace bien las cosas. ¿Quién te crees que eso? Y esa no es la manera en que Pablo le está diciendo. Pablo nos dice, la manera tiene que ser diferente. Tiene que ser un consejo, tiene que ser una guía, tiene que ser una explicación. Pero este consejo y esta guía que tiene que dar el hermano, tiene que ser con autoridad. Pero la autoridad no tiene que ser con autoritarismo. ¿Está acá conmigo? Entonces, ¿qué tiene que ver esta exhortación? Y la explicación correcta es lo que dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, primera de Tesalonicenses. Y dice, así como también sabéis de qué modo, escuche bien, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos de que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, la exhortación tiene que ser una exhortación de un padre exhortando a un hijo que está andando de manera equivocada. ¿Se da cuenta? Uno tiene que entender que yo recuerdo a mi madre y sus consejos. Mi madre era como un pájaro carpintero en la cabeza, diciéndome, mira, esto está mal. Esto lo que estás haciendo no está bien. Obviamente que quizás la persona al principio se ofenda y diga, no me digas nada, no me digas qué hacer. No, es que no puedo no decirte qué hacer porque te amo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Si usted ve a un hermano que no anda según los principios de Dios y usted no le dice nada, usted es un cómplice. Usted es un mal hermano. Porque usted está viendo que esa persona anda de manera equivocada según los principios de Dios. Ahora imagínese. Entonces este hermano que me hablaba el día de ayer y me dice, yo me congrego en una iglesia donde tenemos una pastora. Y yo dije, puedo decirle que no decirle nada, pero si yo no le digo nada, yo soy cómplice. Entonces yo agarré y le dije, mire, hermano, según la Biblia, la palabra de Dios dice que una mujer no puede ser pastora.
Porque la iglesia es lo mismo que una familia. El hombre es la cabeza del hogar y de la misma forma ocurre en una iglesia. Y en ese momento abrió los ojos así. Y yo dije, chao, me echa aquí, me dice, vete de mi casa. Y le empecé a explicar ciertos pasajes de las Escrituras, como Pablo le escribe a Timoteo y como dice en Corintio. Entonces le empecé a explicar y de repente me dijo, ¿sabes qué, pastor? Usted tiene razón. Usted tiene razón. Y era algo que yo sospeché por muchos años. Pero estaba ahí en las Escrituras. Hacía falta que alguien le haga ver la verdad del Evangelio. Y yo le dije, mire hermano, usted lo que tiene que hacer es orar, estudiar la palabra de Dios y buscar la guía de Dios. Pero yo podría haberme callado y no decirle nada, pero no está bien, porque Pablo dice, yo los he amonestado, los he exhortado como un padre a un hijo. ¿Para qué? Para que anden verdaderamente en la verdad del Evangelio. Y por último, Pablo le dice a Timoteo y a las hermanas, a las jovencitas, trátalas como hermanas, pero añade una palabra, pureza. Y sabe que ha surgido muchas veces dentro del movimiento cristiano que las iglesias se han dividido dentro de la iglesia. Entonces dice, bueno, a las hermanas que las trate otra hermana. Pero acá Pablo no dice eso. Acá Pablo lo envía a Timoteo como pastor a que él trate con las hermanas, pero, ¿cómo dice? Con pureza. Entonces muchas veces dentro de las iglesias que los jóvenes tengan un pastor de jóvenes para que hable con ellos, una pastora de jóvenes para que hable con las jovencitas, en la iglesia haya una pastora para que hable con las hermanas y un pastor que hable con los hombres, según su género, y no es así. Es importante que nosotros entendamos la palabra pureza. Y Pablo le dice, trata a las hermanas de la iglesia con respeto, con pureza, con cuidado. ¿Por qué? Porque son del sexo diferente y puede haber equivocaciones. Muchas veces cuando uno trata en la consejería, muchas veces cuando uno trata en la administración, tiene que ser cuidadoso en eso. Yo muchas veces cuando una hermana me llama y me dice, pastor, está pasando por un problema y está mal, y me dice, no puede venir a mi casa a orar por mí, yo voy con mi esposa. Y si no voy con mi esposa, voy con un hermano o con unos hermanos que me acompañen, pero nunca solo. Por una cuestión de respeto, por una cuestión de cuidarse. Amén. Unos saben bien lo que dice la palabra. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces uno no se puede prestar a que esas cosas ocurran. Muchas veces hermanos han caído en pecado por involucrarse con hermanas de la iglesia, sin saber que uno tiene que tener cuidado. Amén. Entonces Pablo le dice a las hermanas, con pureza, exhórtalas con pureza. Y en el versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y acá pareciera como que hubiera algo contradictorio. Acá entramos en el tema de las viudas. Y fíjate bien, pero el apóstol Pablo habla 13 versículos de las viudas en esta carta. Entonces te da la impresión de que realmente las viudas son importantes. Amén. Si nosotros vemos cuántas veces en la Biblia se habla de las viudas, usted va a encontrar muchas veces que Dios habla de las viudas. Ahora la pregunta es, ¿tan importantes son las viudas? ¿Por qué las viudas son importantes? Ahora, y acá me hago una pregunta, porque él dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué podría haber viudas que están mintiendo? Que dicen, no, yo soy viuda y en realidad tiene un marido o tiene un amante. ¿Por qué Pablo dice a las que en verdad lo son? Y es importante que nosotros nos demos cuenta algo.
de que nosotros tenemos que aprender a ayudar. Y esta sería la segunda parte del título, aprender a ayudar, y tiene que ver con las viudas. Y Dios le dedica gran tiempo a las viudas y quiere Dios que nosotros veamos esto de las viudas. Y en estos 13 versículos Pablo habla de 3 diferentes tipos de viudas. Hay 3 tipos de viudas. La primera es la que realmente lo es. Y uno dice, pero pastor, explíquemelo. Ahora se lo explico. La segunda es la viuda que está en servicio. Y la tercera es la viuda joven. Hay 3 tipos de viuda. La viuda que realmente lo es, la viuda que está en servicio y la viuda joven. Hoy hablaremos de la que verdaderamente es viuda. Y fíjate bien, Dios está muy interesado en las viudas, porque si nosotros vemos, la palabra de Dios dice en el Salmo 68:5, escuche bien, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios defiende a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Son 3 tipos de personas que Dios está muy enfocado, y yo le dediqué mucho tiempo a estudiar esto, porque si le soy sincero, no he estudiado muchas veces muy profundamente el tema de las viudas. Pero esto me ameritó a que tenía que estudiar profundamente el tema de las viudas, y realmente encontré una gran enseñanza en esto. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Dios dice que Dios promete ayudar a las viudas, pero escuche bien, y castigar al que oprima a una viuda. Ahora, ¿por qué tanto? Y mire lo que dice Éxodo capítulo 22, versículo 22 en adelante. Y dice esto, escuche bien por favor. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegaras a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. ¿Y qué dice? Todavía no lo encontró. Éxodo 22, versículo 22 al 24. Volvemos nuevamente. Éxodo, ¿sabe dónde está Éxodo, no? Bueno, gloria a Dios, estamos cerca entonces. Bien, Éxodo, ¿esperamos un poco más? ¿Ya está? Hermano, por favor, no se convierta en este hermano que hablaba ayer conmigo, 30 años y ni siquiera sabe agarrar una Biblia. Porque si usted es cristiano, usted tiene que conocer a Dios, y a Dios se lo conoce a través de su palabra. Amén, no a través de me dijeron, misticismo. ¿Sabe lo que me decía este hermano ayer? Escuche bien. Este hermano debe tener alrededor de 70 años y me decía, hay algo a mí que me aflige mucho, pastor. Y yo le dije, ¿qué te aflige? Y dijo, hace unos años yo estaba en la iglesia y Dios me habló acá. ¿Y qué te dijo Dios? Y Dios me dijo que un día yo iba a predicar y 3,000 personas se iban a convertir. Y que otro día más iba a predicar y otros 3,000 se iban a convertir. Y que otro día más iba a predicar y se iban a convertir miles. Y me dijo, eso nunca pasó. Ahora, ¿usted cree que le habló Dios? Una sola. ¿Usted cree que le habló Dios? Dios no le habló, mi hermano. Le habló su mente, su conciencia, el diablo, pero Dios no habla así. Ahora fíjese, él estando afligido por una supuesta voz que le habló de algo que nunca ocurrió. En vez de oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Él está esperando una palabra que no es de Dios, que nunca se cumplirá, pero él no está prestando atención a la palabra de Dios. Amén. Éxodo capítulo 22, versículo 22. Y dice, ninguna viuda ni huérfano afligiréis,
Porque si tú llegares a afligirle y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán ¿qué? Viudas, y vuestros huérfanos serán y huérfanos vuestros hijos. ¿Qué le está diciendo Dios? Dios está diciendo, si tú oprimes a un huérfano, a una viuda, y él clamara a mí, mi ira se encenderá y yo los mataré. Y tu esposa será viuda de verdad y tus hijos serán huérfanos. Ahora digo, ¿por qué tanto interés en la viuda? ¿Por qué tanto interés en el huérfano? ¿Por qué tanto interés en el extranjero? ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque son personas que están en desventaja. ¿Usted cuántas veces vio en la tele? Abuela, le hicieron el cuento del tío, la estafaron, le robaron, lo ha escuchado muchas veces. O niños que son explotados porque no tienen padre ni madre y los explotan. O al extranjero. ¿Por qué al extranjero? Porque el extranjero, al no tener su nacionalidad o no tener apoyo de sus vecinos o de su territorio, muchas veces lo que hace la gente es abusarse. Porque si en el caso del argentino, bueno, si es extranjero, hay que pagarle poco. Yo muchas veces lo he escuchado. Si es de Bolivia, que trabaje mucho y se le pague poco. ¿Se da cuenta? Eso Dios lo aborrece. Y dice la palabra de Dios en Zacarías 7:10, dice, no oprimas a la viuda. Dios está sumamente interesado y tiene un trato especial con las viudas, con los huérfanos, porque son personas que están en desventaja. A una viuda, hermano, ¿quién la cuida si ya no tiene su marido? Que la defienda. ¿Se da cuenta? Ahora fíjate bien, en el libro de los Hechos, capítulo 6, el primer revuelo que se armó en la iglesia y el primer levantamiento de los 7 diáconos que se levantaron fue por causa de las viudas que estaban ¿qué? Desatendidas. ¿Está acá conmigo? Ahora Dios le dice a Pablo, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Y cómo puede saber uno quién es viuda y quién no? ¿Sabe qué, hermano? Nosotros tenemos un problema. El problema es que cuando alguien fallece su marido o fallece su esposa, nosotros le decimos viudo. ¿Es así o no? Es viuda la hermana. Pero en realidad, ¿qué significa la palabra viuda en el original griego? La palabra viuda se utiliza fuertemente para la persona desamparada y desprotegida. Entonces Pablo le dice, honra, presta atención, cuida, ayuda a la que es viuda de verdad. ¿Se da cuenta? Imagínese que esta mujer y su marido tienen una empresa, tienen empleados y ganan mucho dinero y de repente la mujer, el marido de la mujer muere. Ahora, ¿esa mujer es viuda? ¿Es viuda? No, perdió a su marido, pero no es viuda porque no está desamparada. ¿Se da cuenta? Tiene un sustento. El marido le dejó una herencia, tiene una empresa. Esa mujer no es viuda. Por eso Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y acá es donde nosotros tenemos que aprender a qué. La Biblia nos enseña a nosotros a cómo nosotros debemos ayudar. Cómo nosotros debemos prestar atención a cómo la Biblia nos enseña, cómo la iglesia tiene que ayudar, cómo el individuo tiene que ayudar. Y esto está en Proverbios 3:27, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido.
¿Está acá conmigo? No te niegues en hacer el bien a quien es debido. Esa palabra muy importante, a quien es debido. El pastor Sugel Michelén, él hablaba justamente sobre esto. Y él cuenta y dice, cuando usted ve a alguien en la esquina pedir, ¿cuántos ven en la esquina gente pedir? En todos lados, usted va al centro aquí y ve gente en la esquina pedir. Y dice, y ese que está pidiendo está mejor de salud que tú, pídele tú a él. ¿Está acá conmigo? Nosotros tenemos la costumbre de que cualquiera que nos pide, nosotros le damos. Y eso está mal. Y él dice esto. Dice, hay ocasiones que dar dinero a alguien no es algo sabio. Yo muchas veces cuando estoy ahí y se acerca alguien a pedirte una moneda, alguien, hola, ¿para qué le vas a dar? ¿Le vas a dar porque le quieres ayudar? ¿O le vas a dar porque esa persona va a ir a comprar alcohol o va a ir a comprar droga? ¿Se da cuenta, mi hermano? Mucha gente cree que eso no es así, pero es lo que enseña la Biblia. Y nosotros tenemos que aprender lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿sabe qué? Yo le voy a dar mi consejo. Y mi consejo es nunca te apures en ayudar. Porque yo me he apurado en ayudar y he salido como menso. Entonces nunca te apures en ayudar. Primero ora y presenta esta circunstancia a Dios. Consulta a Dios en oración y estudia la situación de esa persona. Justamente cuando estaba armando este mensaje me topé con una noticia en el diario. Escuche. Y salió una noticia en el diario que un productor de limones está a punto de perder 50 millones porque no consigue trabajadores para su cosecha. Y él dice, porque prefieren cobrar el plan social antes que trabajar. Entonces, se da cuenta que si nosotros hablamos de ayuda, cuando Dios habla de ayudar, es verdaderamente alguien que necesita ayuda. Antiguamente, hace cientos de años atrás, las personas que eran viudas de verdad. Porque el Estado no cobraban una jubilación, no cobraban una pensión. Hoy los huérfanos hoy tienen, hermano, más recursos a veces que usted. Hay gente que está pidiendo en la calle. ¿Y pero por qué pide en la calle? Porque no trabaja y porque no consigo. ¿Cómo que no? Si este hombre dice que necesita cientos de empleados, pero no consigue trabajadores. ¿Se da cuenta? Yo le puedo preguntar a algunos hermanos que trabajan aquí en la construcción y yo le diría, pudiera nombrarlos y decirle, usted, hermano, ¿le es fácil conseguir empleados? Y te dirían, ¿sabes qué? Un rotundo no. ¿Por qué? Y me dicen siempre lo mismo, porque no quieren ¿qué? Trabajar. Y la Biblia dice que el que no trabaja, ¿se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender esto? Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice las que verdaderamente son viudas? Y en el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene, amén. Si alguna viuda tiene ¿qué? ¿Qué tiene que tener la viuda para no ser ayudada por la iglesia? Hijos o nietos, ahí está. La palabra de Dios es clara y dice la palabra de Dios que si una persona tiene una viuda en su familia, es su responsabilidad y su deber y su mandato cuidar de ella. Porque dice, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Hermano, hay un viejo refrán que dice, una madre pobre puede cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos prósperos no pueden cuidar una madre. ¿Es así o no es así? Amén. Ahora,
En el versículo 8, Pablo dice, pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Muchas veces a nosotros nos ronda algo en la cabeza. Y lo que nos ronda en la cabeza es muchas veces, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Qué querrá hacer Dios de mí? ¿Cuál será mi misión en este mundo? ¿Cuál será mi llamamiento? ¿Será que Dios quiere que predique su palabra? ¿Será que quiere Dios que viaje por el mundo enseñando el evangelio? ¿Será Dios que quiere que escriba libros? ¿Será Dios que quiere que sea pastor? ¿Será Dios que quiere que funde iglesias? ¿Eso querrá Dios para mí? Ahora, ¿sabe qué? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, la Nueva Versión Internacional dice esto: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Ahora, ¿en qué consiste el amor de Dios? En que obedezcamos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son difíciles. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahora, ¿qué mandamientos? ¿Qué mandamiento, hermano? Muchas veces uno se está preguntando, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no está conmigo? La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿Tienes una viuda en tu familia? ¿Te estás ocupando de esa viuda económicamente? ¿Te estás ocupando de esa viuda ministerialmente? ¿Estás orando por esa viuda? ¿La estás levantando en fe? ¿La estás trayendo a la iglesia? ¿Te estás ocupando de ella? No, que se ocupe la iglesia. Ahora entiendo por qué no te va bien. Porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Se da cuenta? Porque dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos. Y la palabra de Dios dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, cuando uno no provee para su familia, eso delante de Dios está mal. Porque dice, esa persona ha negado su fe. Una persona que no honra a sus padres. ¿Y sabe por qué nosotros tenemos que honrar a nuestros padres? Porque a través de nuestros padres nosotros vinimos a la vida. La pregunta es, ¿estás honrando a tus padres? ¿Estás honrando a tu madre? ¿Estás siendo cuidadosos con ellos? Muchas veces mi mal comportamiento, por eso cuando hoy el hermano Coco leyó ese versículo, la fe sin obra, hermano, hay gente que dice que es cristiana, pero su obra dice todo lo contrario. Entonces yo debería preocuparme y decir, realmente mi comportamiento y mis obras son dignas de una vida piadosa, o con la manera en que estoy viviendo no estoy mostrando una fe genuina. Mira, dice en Tito capítulo 1 versículo 16, profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan. Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 13 versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Digo, ¿es difícil lo que nos pide Dios? Pregunto. No, pastor, lo que pasa es que no pude venir a la iglesia porque no tenía las zapatillas lavadas. Te hubieses ocupado antes. Hubieses sido precavido. Te hubieses preparado para el domingo venir a la iglesia del Señor. No, lo que pasa es que no puedo venir a la iglesia porque tengo que dejar la comida preparada para mis hijos. Lo hubieses hecho el sábado a la noche. No, lo que pasa es que tengo que limpiar la casa. Lo hubiese limpiado antes.
No, lo que pasa es que no me puedo ocupar de mis padres porque me estoy ocupando de mi matrimonio, de mi vida, de mi sueño. Y ¿sabes qué, mi hermano? Por eso muchas veces tus sueños no se logran. Por eso muchas veces tu vida está estancada. Porque de lo que tienes que hacer, no lo haces. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué querrá Dios de mí? Mira a tu alrededor qué es lo que tienes que hacer. Es fácil, hermano. La pregunta es, ¿estás obedeciendo a tus pastores o a tu pastor? ¿Estás obedeciendo como dice la palabra de Dios? No, mi hermano, si tú no puedes obedecer a un pastor, tampoco puedes obedecer a Dios. Y no me venga con eso de que, no, lo que pasa que el hermano es un cristiano fiel, es un buen cristiano. Y yo le preguntaría, hermano, ¿usted es fiel a su pastor? ¿Usted obedece a su pastor? No, él es rebelde, el pastor no se congrega más con el pastor. Yo ni me juntaría con esa persona, porque esa persona está trayendo maldición a tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra. No, pastor, pero somos como carne y uña, hermano. Sé carne y uña con Dios. Entonces ahí es donde se muestra cuál es tu interés. No, lo que pasa, pastor, que no fui a la iglesia porque no cargué la sube. No fuiste a la iglesia porque Dios no te interesa. Es así. Me interesa Dios solo cuando a mí me interesa. Me interesa Dios solo cuando tengo problemas para que Dios me lo solucione. Me interesa Dios solo cuando quiero que Dios haga algo por mí. Pero el evangelio no es lo que Dios hace por ti, es porque Dios ya lo hizo por ti. Envió a su hijo, murió en la cruz y te dio vida eterna. Ahora Dios dice, es lo que tú haces por mí en obediencia a mi palabra. ¿Obedecer qué? Las cosas simples de la vida que están en el evangelio. Congrégate, sé fiel a tu pastor, obedece. Honra a tus padres si tienes padres con vida, si tienes una viuda dentro de tu casa. Hermano, y muchas veces la gente dice, ¿en qué puedo servir, pastor, a Dios? ¿Quieres que te demos más trabajo? Amén. Lo bueno sería, amén, que puedan venir tus padres. Ahora, ¿sabe por qué tus padres no vienen a la iglesia? Porque tus padres no ven la honra y no ven a Dios en tu vida. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando yo llegué a los pies de Cristo y el Señor me salvó, ¿sabe? Yo tuve que empezar a modelar el evangelio. Y el ejemplo principal de modelar el evangelio es que mi familia empezó a estar en los caminos del Señor. Hoy mi hermana está aquí, mi cuñado está aquí, mi sobrino está aquí, mi padre está aquí, mi esposa está aquí, mis hijos están aquí, mi madre ya partió con el Señor. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Cuando mi mamá vio en mí un hijo que le hablaba la verdad del evangelio y que le mostraba honra, empezó a creer. Entonces muchas veces nosotros nos decimos, no, yo soy un cristiano. Y como leía Coco, ¿y cuáles son tus frutos? Si tu padre no puede decir, no, yo vengo a la iglesia a honrar a Dios porque veo a Dios en mi hijo, veo a Dios en mi hija, que me son buenos hijos. No, ¿quién me voy a ocupar de ellos? Entonces la pregunta es, yo no quiero servir a Dios. Yo quiero que Dios me sirva a mí. ¿Se da cuenta, mi hermano? Los mandamientos de Dios no son gravosos. Y Pablo dice que cada uno, si es un buen cristiano,
se ocupe de su familia. Hermanos, yo a veces veo gente que, este hombre ayer mismo me decía, bueno, ¿será que, mire lo que me decía, escuche. Me dice, ¿será que porque yo le predico a mucha gente y por todos lados donde ando, oro y ocurren milagros y la gente se sana? Pero acá mi familia es un desastre. Mi matrimonio un desastre. Mis hijos un desastre. La pregunta es, ¿Dios te mandó a predicar? ¿O primero tienes que predicarle a tu familia? ¿Te das cuenta? ¿Cómo su familia no va a ser un desastre, mi hermano? Es un desastre, ¿sabe por qué? Porque él está creyendo que el evangelio está afuera y que el evangelio no está dentro. Y el evangelio está dentro de tu casa, mi hermano. El evangelio está en tus hijos. El evangelio está en tu esposo. El evangelio está en tus padres. Ahí está el evangelio. Pastor, yo estoy orando por los refugiados de Afganistán. Hermano, orá por tu esposo, orá por tu esposa, orá por tus hijos, orá por tus padres. No, lo que pasa es que yo quiero ver si Dios me lleva a ser misionero al África. Sé misionero en tu familia. ¿Qué es el África? Sé misionero ahí en tu casa, hermano. Y cuando termines esta tarea, seas obediente a tus pastores, honres a tus padres, puedas congregarte como es debido. Hermano, Dios te va a llevar al África, pero primero haz esto. Si no hacemos esto, ¿cómo vamos a hacer lo otro? Le estamos pidiendo a Dios, Señor, yo quiero que tú me bendigas, cuando no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Recuerda lo que dice la palabra en la obediencia? ¿Qué hay? Hay bendición, amén. Hay bendición, mi hermano. Por eso, ¿sabes qué? La semana que viene, la enseñanza de las viudas nos va a dejar grandes enseñanzas. Amén. No es simplemente decir las viudas, no. Hay un gran mensaje en el mensaje de las viudas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.